Amén, amén, mis hermanos. Hermoso himno, me llena de gran alegría y gran satisfacción cada vez que lo escucho y siento que la presencia de ellos está aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Nuestra lectura bíblica de disculpen, nuestra lectura bíblica de esta noche la vamos a encontrar en Génesis 32, 1 y 2. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Amén. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Dios bendiga su santa palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener una oración. Antes de la oración, yo quiero decirle que yo recuerdo algo que decía un pastor, que cuando una persona se iba de la iglesia, el ángel estaba ahí cuidando su lugar para cuando volviera otra vez, porque el amor de Dios podía alcanzarlo otra vez de nuevo. Cuando nosotros salimos a la calle, el ángel de Jehová está a nuestro alrededor para cuidarnos y protegernos en la calle. Pero cuando dormimos en nuestra cama, cuando usted no tiene eh, pesadilla, cuando hay pesadilla, el ángel de Dios no está cerca de usted y inmediatamente el enemigo lo que hace es que se apodera de su cuerpo, de su mente, para ponerlo totalmente vuelto loco y sin idea. Sin embargo, cuando usted duerme en paz y duerme tranquilo, el ángel de Dios está alrededor de su cama, cuidando y protegiéndolo. Entonces, como estamos leyendo el libro de los ángeles, eso nos da a entender que realmente eh, hemos aprendido muchas cosas maravillosas. Pero cuando oramos, los ángeles están ahí para esa información llevarla directamente al cielo. Los ángeles están aquí con nosotros, mi hermano. Vamos a orar y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a los ángeles que nuestra petición pueda ser llevada allá al trono celestial. Oremos. Gracias, oh Dios, te damos por la oportunidad que tú nos das de poder inclinar nuestro rostro y decirte gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por los alimentos, gracias por el cuidado de todo el día y gracias por el trabajo que tú nos has dado. Y gracias, oh Dios, porque realmente eh, podemos sentir tu presencia, podemos sentir que realmente tú estás a nuestro lado y porque la maravilla que el Señor hace con nosotros nos da a entender que realmente los ángeles han estado siempre a nuestro lado. Gracias a Dios porque nos ha protegido a través de las huestes de los ángeles celestiales para que el enemigo no atente contra nuestra vida. Y si alguno de nosotros hemos bajado a la tumba, es interesante que nuestra vida espiritual esté en orden, porque ya el Señor considera que ya para que el diablo vaya a hacerme fracasar, ponerme a dormir, porque de esa manera sella mi vida para siempre, porque el que muere en Cristo, realmente ya Cristo llegó para esa persona. Así que lo que debemos estar preparados por si momento queremos bajar la tumba, podemos bajar sellado. Aumenta nuestra fe, aumenta, oh Dios, cada día nuestro conocimiento de saber que realmente no estamos solos. Y aunque vivimos en un mundo lleno de tantas dificultades, de tantos problemas, los ángeles están ahí para cuidarnos y protegernos sin merecerlo, únicamente por el amor precioso que el Señor derramó en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque fuiste digno de pagar mi culpa. La mía tú la pagaste muriendo en una cruz y de eso realmente no lo merezco. Pero por tu amor, tu misericordia, te damos mil gracias por lo que ha hecho por nosotros. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Hermosa oración, la de nuestro querido hermano Miguel.
Gracias, Miguel, por tener tan hermosa oración para todos nosotros y para la honra y la gloria de Dios. Entonces, continuamos nuestra lectura. Ustedes saben que la temática es que si alguien quiere opinar o decir algo, yo puedo decirlo o ustedes solamente tienen que abrir su micrófono. No me interrumpen. Entonces, vamos a continuar con lo que es el capítulo 7, ya terminándolo. Nos queda la última historia de este capítulo 7 para continuar con el 8. Entonces, esta va a ser la historia de Jacob y Esaú, la que les voy a leer. Jacob y Esaú, los hijos gemelos de Isaac, presentaban un contraste sorprendentemente tanto en su vida como en su carácter. Esta desigualdad fue predicha por el ángel de Dios antes de que nacieran. Cuando él contestó la oración de Rebeca, le anunció que tendría 2 hijos y le reveló su historia futura, diciéndole que cada uno sería jefe de una nación poderosa, pero que uno de ellos sería más grande que el otro y que el menor tendría la preeminencia. Isaac indicó claramente que Esaú, por ser el mayor, tenía derecho a la primogenitura, pero Esaú no amaba la devoción ni tenía inclinación hacia la vida religiosa. Rebeca recordaba las palabras de aquel ángel y con percepción más clara que la de su esposo, comprendía el carácter de sus hijos. Estaba convencida de que Jacob estaba destinado a heredar la promesa divina. Repitió a Isaac las palabras del ángel, pero los afectos del padre se concentraban en su hijo mayor y se mantuvo firme en su propósito. Jacob había oído a su madre referirse a la indicación divina de que él recibiría la primogenitura y desde entonces tuvo un deseo indecible de alcanzar los privilegios que ésta confería. No era la riqueza del padre lo que ansiaba. El objeto de sus anhelos era la primogenitura espiritual. Cuando Esaú, al volver un día de la casa, cansado y desfallecido, le pidió a Jacob la comida que estaba preparando este último. Aprovechó la oportunidad y ofreció saciar el hambre de su hermano a cambio de la primogenitura. Me voy a morir, exclamó el temerario y desenfrenado cazador. ¿Para qué, pues, nos servirá la primogenitura? Y por un plato de lentejas se deshizo de su primogenitura. Mis hermanas, yo creo que le he comentado que las historias de la Biblia y todo lo que contiene la Biblia tiene un contenido maravilloso, porque no importa cuántas veces la leyamos, las volvemos a leer el año bíblico otra vez en los cultos, en las reuniones, volvemos a tocar esas historias y volvemos a emocionarnos como si fuera la primera vez que la escuchamos. Algunas nos dan alegría y otras nos dan tristeza, pero siempre sentimos una emoción cada vez que escuchamos las historias de la Biblia. Continúa leyendo. Jacob y Rebeca triunfaron en su propósito, pero por su engaño no se granjearon más que tristeza y aflicción. Dios había declarado que Jacob debía recibir la primogenitura, y si hubiesen esperado con confianza hasta que Dios obrara en su favor, la promesa se habría cumplido a su debido tiempo. Amenazado de muerte por la ira de Saúl, Jacob salió fugitivo de la casa de su padre. La noche del segundo día le encontró lejos de las tiendas de su padre. Se sentía desechado y sabía que toda esa tribulación había venido por él, por su propio proceder erróneo. Las tinieblas de la desesperación oprimían su alma y apenas se atrevía a orar. Sin embargo, estaba tan completamente solo que sentía como nunca antes la necesidad de la protección de Dios.
Llorando y con profunda humildad confesó su pecado y pidió que se le diera alguna evidencia de que no estaba completamente abandonado. Qué triste sentirse así, mis hermanos. Pero Dios no abandonó a Jacob. Compasivamente, el Señor reveló a Jacob precisamente lo que necesitaba: un Salvador. Cansado de su viaje, el peregrino se acostó en el suelo con una piedra por cabecera. Mientras dormía, vino una escalera clara y reluciente, que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Por esta escalera subían y bajaban ángeles. En lo alto de ella estaba el Señor de la gloria, y su voz se oyó desde los cielos: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Amén. En esta visión, el plan de redención le fue revelado a Jacob. La escalera representaba a Jesús, el medio señalado para comunicarse con el cielo. Si no hubiese salvado por sus méritos el abismo producido por el pecado, los ángeles ministradores no habrían podido tratar con el hombre caído. Con nueva y duradera fe en las promesas divinas y seguro de la presencia y protección de los ángeles celestiales, prosiguió Jacob su jornada a la tierra de los orientales. Aunque Jacob había dejado a Padanarán en obediencia a la instrucción divina, no volvió sin muchos temores por el mismo camino por donde había pasado, como fugitivo 20 años antes. Recordaba siempre el pecado que había cometido al engañar a su padre. A medida que se acercaba al fin de su viaje, el recuerdo de Saúl le traía muchos presentimientos aflictivos. Nuevamente el Señor dio a Jacob otra señal de amparo divino. Mis hermanos, entonces cada vez que Jacob imploraba, oraba al Señor para que le ayudara en esa pena que él tenía en el corazón, en esa preocupación tan grande, el Señor venía en sueños y le consolaba. Eso es grandioso, porque si así como nosotros, cuando tenemos esa pena, pedimos en oración, el Señor vendrá y nos consolará. Y esa es la promesa que tenemos todos los cristianos, de que tenemos un consolador. Si alguien quiere decir algo hasta el momento, continúo leyendo. Cuando Jacob continuó su viaje, los ángeles se presentaron. Al verlos, dijo: campamento de Dios es este. Él en un sueño vio a los ángeles de Dios acampando alrededor de él, directamente delante de él, como si estuvieran mostrando el camino. Jacob vio dos compañías de ángeles, guiándolo y protegiéndolo. Al verlos, brotaron de sus labios palabras de alabanza y exclamó: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que significa dos huestes o compañías, como vimos en nuestra lectura bíblica. Sin embargo, Jacob creyó que debía hacer algo en favor de su propia seguridad. Mandó pues mensajeros a su hermano con un saludo conciliatorio, porque él sabía que había salido en malos términos con su hermano. Ustedes recordarán. Pero los siervos volvieron con la noticia de que Saúl se acercaba con 400 hombres y que no había dado contestación al mensaje amistoso. Yo me imagino lo nervioso que estaría Jacob al no tener ninguna contestación de parte de su hermano. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Dividió a su familia y a sus siervos en dos grupos, de modo que si uno fuese atacado, el otro tuviera ocasión de huir. Había llegado ahora al río Jacob,
Y cuando vino la noche, Jacob mandó a su familia cruzar el vado al otro lado del río, quedándose él solo atrás. Había decidido pasar la noche en oración y deseaba estar solo con Dios. De pronto sintió una mano fuerte sobre él. Creyó que un enemigo atentaba contra su vida y trató de liberarse de las manos de su agresor. En las tinieblas, los dos lucharon por predominar. No se pronunció una sola palabra, pero Jacob desplegó todas sus energías y ni un momento cesó en sus esfuerzos, mientras así luchaba con su vida. El sentimiento de su culpa pesaba sobre su alma. Sus pecados surgieron ante él para alejarlo de Dios, pero en su terrible aflicción recordaba las promesas del Señor y su corazón exhalaba súplicas de misericordia. La lucha duró hasta poco antes del amanecer, cuando el desconocido tocó el muslo de Jacob, dejándolo incapacitado en el acto. Entonces reconoció el patriarca el carácter de su adversario, comprendió que había luchado con un mensajero celestial y que por eso sus esfuerzos casi sobrehumanos no habían obtenido la victoria. El que luchó con Jacob es llamado un varón. O sea, lo identificó como el ángel. Jacob dice de él: vi a Dios cara a cara. También se dice que tenía poder ante Dios. Era en verdad la majestad del cielo, el ángel del pacto, quien se apareció a Jacob en la forma y apariencia de un hombre. Debe haber sido esto de espanto cuando Jacob comprendió con quién era que estaba luchando. Era Cristo, el ángel del pacto, el que se había revelado a Jacob. El patriarca estaba imposibilitado y sufría el dolor más agudo que no aflojó su asidero. Debía tener la seguridad de que su pecado estaba perdonado. El ángel trató de liberarse de él y le exhortó: déjame, porque raya el alba. Pero Jacob contestó: no te dejaré si no me bendices. Si esta hubiese sido una confianza jactanciosa y presumida, Jacob habría sido aniquilado en el acto, pero tenía la seguridad de que confiesa su propia indignidad y sin embargo confía en la fidelidad de Dios, que cumple su pacto. Jacob venció al ángel y prevaleció. Mientras Jacob luchaba con el ángel, otro mensajero celestial, y escuchen esto, mis hermanos, otro mensajero celestial fue enviado a Esaú. En un sueño, este vio a su hermano desterrado durante 20 años de la casa de su padre. Presenció el dolor que sentiría al saber que su madre había muerto. Le vio rodeado de las huestes de Dios. Esaú relató este sueño a sus soldados con la orden de que no hicieran daño alguno a Jacob, porque el Dios de su padre estaba con él. Gloria a Dios. La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representaba la prueba que habría de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Mis hermanos, aquí la autora nos presenta otra historia de mucha repercusión de la Biblia y sobre todo muy polémica, por no decir de mucho drama. La historia de primogenitura de Esaú y Jacob. Un ángel le había revelado, y le hago el recuento porque fue un poquito extenso esta historia. Un ángel le había revelado a Rebeca que el menor sería el que heredaría la primogenitura y no el mayor. Y así se lo hizo saber a su esposo. Pero este no quedó convencido y prefería a su hijo Esaú. Con los eventos que acabamos de relatar, vemos que fue muy difícil para Jacob separarse de su padre. Y cuando iba de camino, la segunda noche, ustedes recordarán lo que le acabo de leer, la segunda noche llegó y lo encontró culpándose por su proceder, al borde de la desesperación y llorando como un niño.
Pero Dios no abandonó a Jacob. Y esa noche Dios le habló en sueños. El miércoles pasado hablamos cómo en un momento te cambia la vida. En un momento tenemos a un Jacob deprimido, triste, desesperado. Y en otro momento lo tenemos sabiendo que Dios está con él. Y mejor aún, con una fe nueva y duradera, confiando plenamente en las promesas divinas y seguro de la protección de los ángeles. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? A pesar de eso, Jacob vivía con remordimiento por el hecho de haberle mentido a su padre. Eso era algo que lo atormentaba profundamente y la situación con su hermano, al ser tan conflictiva, lo empeoraba más. Pero Dios, viendo su aflicción, le envió un sueño donde le hacía saber que sus ángeles le estaban guiando y protegiendo. Qué hermoso, mis hermanos. Cuando Dios le dice a tu corazón, no te preocupes, yo estoy contigo. Amén, mis hermanos. Entonces, más adelante, vemos cuando Jacob sale con su familia de la tierra de la familia del padre de Rebeca y se entera de que Saúl viene a su encuentro. Y él se asustó muchísimo, como ya les dije, y le envió mensajes y presentes, y Esaú no le contestaba. Jacob le dice a su familia que cruce el río y reorganiza su campamento, porque Esaú quiere pelear con él. Después vemos narrada la historia de la pelea de Jacob con el ángel, que duró toda la noche. Pero lo más hermoso es que un mensajero celestial fue enviado a Esaú y le hizo saber todas las vicisitudes que pasó su hermano en esos 20 años que tenía desterrado de la tierra de su padre. Y les dijo a sus soldados que no tocaran a su hermano. Y quiero que se den cuenta de algo. Mis hermanos, esta experiencia que tuvo Jacob esta noche fue como un vistazo a la prueba que tendrá que pasar el pueblo de Dios antes de la segunda venida de Cristo. Por eso es, mis hermanos, que debemos cada día ser más firmes en nuestro propósito de obedecer los mandatos de Dios, para que podamos hallar gracia ante sus ojos y nos vayamos con Él a morar en las mansiones celestiales. Qué linda historia, mis hermanos, la de Esaú, porque entonces vemos cómo estos dos hermanos se dieron un abrazo y se reconciliaron hasta, vamos a decir, hasta la muerte de cada uno. Con esto terminamos el capítulo 7. Si alguien quiere comentar algo, puede hacerlo ahora. Si no, Yo continuamos con quiero, el yo quiero. Jody, Eh, eh, bienvenido. eh, gracias, gracias. Estoy emocionado con la lectura que estás teniendo y con ese resumen que hiciste tan eficaz, tan detallado. Pero me llamó Gracias. mucho la atención que mientras él oraba, un mensajero celestial fue a hablar con su hermano y a mostrarle en sueño, dijiste, si mal no recuerdo, todo lo que su hermano había pasado y toda la situación que había vivido. O sea que los mensajeros celestiales, los ángeles, también nos hablan en sueño a nosotros en algún momento de nuestra vida o en algunas situaciones difíciles. Las situaciones difíciles son parte del diario vivir. Tenemos situaciones fuertes, complicadas, eh, laborales, familiares, personales, etcétera. Pero el mensajero de Dios está contigo, está conmigo y nos da solución y nos da respuesta a cada una de nuestras oraciones en todo tiempo y todo momento. Yo digo gloria a Dios por entender una vez más en esta noche que el mensajero celestial nos habla y nos trae respuesta y nos trae soluciones a nuestras situaciones y a nuestros problemas. Así mismo es. Él va a venir y te va a visitar en tus sueños cuando te estés durmiendo y lo que tú le hayas pedido a Dios en oración, Él te lo contestará en sueños o porque otra persona se te acerque. Porque a veces, y es mi experiencia personal, a veces yo le he preguntado algo al Señor y le digo, Señor,
y tal cosa, Señor, y tal cosa. Y he visto que eso mismo que yo le he preguntado a Dios, Él me lo ha contestado a través de otra persona y yo me quedo, wow, pero esta es la contesta, esta es la respuesta que yo le pedía a Dios que me diera. Una vez yo le veía algunas Biblias abiertas en los hogares y yo decía, pero eso como que será algo bueno, el tener la Biblia abierta en los hogares, como en algún salmo bonito o, por ejemplo, en el 91 para pidiendo protección. Entonces yo le preguntaba a Dios eso, por ponerle un ejemplo. Y en un culto, el pastor estaba hablando y dijo justamente eso. De nada nos vale a nosotros tener la Biblia abierta en nuestros hogares si nosotros no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y yo me maravillé doblemente porque yo estaba ahí justamente ese día que fue contestada mi oración, que fue contestada la pregunta que yo le hacía al Señor, para que ustedes vean que Dios sí contesta las oraciones. Él sabrá en qué momento, pero Él sí las contesta. Solamente tenemos que orar con Él. Vamos a continuar entonces con lo que es el capítulo 8. Los ángeles en tiempo de Éxodo. El nacimiento de Moisés. Esta es otra historia fascinante que me encanta también porque tiene como una repercusión tan dinámica, tan de película, que uno dice, wow, pero una de las historias más conmovedoras y como más activas y de tanta repercusión de todo un pueblo, de la movilización de todo un pueblo, de cómo se luchó para sacar ese pueblo. Uno dice, ¿cuántas cosas pasó el pueblo de Israel para ser liberado? Entonces, vamos a refrescar nuestras memorias con esta historia que vamos a leerles a continuación. El nacimiento de Moisés. Con el correr del tiempo, el gran hombre a quien Egipto debía tanto, José, y la generación bendecida por su obra, descendieron al sepulcro. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Se ordenó que dieran muerte a los niños varones hebreos en el momento de nacer. Satanás fue el instigador de este plan. Sabía que entre los israelitas había de levantarse un libertador y al inducir al rey a destruir a los niños varones, esperaban derrotar el propósito divino. Mientras este decreto estaba en vigencia, les nació un hijo a Antra y Jocabed. La madre logró ocultar al niño durante 3 meses. Entonces, viendo que ya no podía esconderlo con seguridad, preparó una arquilla de junco. La impermeabilizó con pez y betún y colocando al niño en ella, la depositó en un carrizal a la orilla del río. No se atrevió a permanecer allí para cuidarla ella misma, por temor a que se perdiera tanto la vida del niño como la suya. Pero María, la hermana del niño, quedó allí cerca, vigilando ansiosamente para ver qué sería de su hermanito. Y había otros observadores. Las fervorosas oraciones de la madre habían confiado su hijo al cuidado de Dios, e invisibles ángeles vigilaban la humilde cuna. Ellos dirigieron a la hija del faraón hacia aquel sitio. La arquilla llamó su atención y cuando vio al hermoso niño, una sola mirada le bastó para leer su historia. Las lágrimas del pequeño despertaron su compasión y decidió salvarlo adoptándolo como hijo suyo.
qué maravilla. A los ancianos de Israel les comunicaron los ángeles que la época de su liberación se acercaba y que Moisés era el hombre que Dios emplearía para realizar esta obra. Los ángeles también instruyeron a Moisés, diciéndole que Jehová le había elegido para poner fin a la servidumbre de su pueblo. Suponiendo Moisés que los hebreos habían de obtener su libertad mediante la fuerza de las armas, esperaban dirigir las huestes hebreas contra los ejércitos egipcios. Moisés permaneció en la corte hasta los 40 años de edad. Un día, en una de sus visitas, al ver que un egipcio golpeaba a un israelita, se arrojó sobre aquel y le dio muerte, y sepultó inmediatamente el cuerpo en la arena. Moisés huyó hacia Arabia. Después de un tiempo, Moisés se casó con una de las hijas de Yetro, y allí, al servicio de su suegro, como pastor de ovejas, permaneció por espacio de 40 años. Mis hermanos, en esta primera parte de este capítulo, como ya bien lo vimos, estamos leyendo la historia de Moisés. Leímos también cómo Satanás instigó o influyó en el plan de matar a todos los niños varones, porque él sabía que iba a nacer el libertador del pueblo de Israel. Lamentablemente, muchos niños murieron. Nos hemos de imaginar cuánto dolor para el pueblo de Israel y más para aquellas familias donde la muerte tocó la puerta. Aún así, los propósitos de Dios siempre tienen un camino recto. Él ya había dispuesto que naciera un libertador de su pueblo. Y fíjense en eso, mis hermanos. No solamente Moisés se libró de la muerte, sino que fue adoptado por la hija del faraón. Y más importante aún, fue criado, amado e instruido por su propia madre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué bendición para este bebé, rodeado de su familia y de todo su amor. Moisés creció sabiendo que él sería el libertador de su pueblo. Todos los aquí presentes sabemos que Moisés tuvo que huir hacia Arabia y allí estuvo alrededor de 40 años. Y más aún sabemos qué fue lo que pasó por lo que él tuvo que huir, porque su propia gente podía hacerlo caer en un evento muy desafortunado. Continuamos leyendo. Moisés en Madián. Si se hubieran abierto sus ojos, Moisés hubiese visto a los mensajeros de Dios, puros y santos ángeles, cuidándolo amorosamente y derramando su luz alrededor de él. En las primeras líneas de este subtítulo, nos habla de cómo los ángeles cuidaron a Moisés, y aunque él no pudiera verlos, sí podía sentirlo. Y lo digo porque a nosotros mismos, cuando nos sentimos tristes o desesperados o llorando ante tanta adversidad por la que estemos pasando, oramos a nuestro Padre Celestial para que nos ayude. Y a medida vamos orando, así también vamos sintiendo cómo a poco vemos cómo esa ansiedad, esa desesperación, esa tristeza, ese dolor que nos atraviesa el alma, va desapareciendo de nuestros corazones. Y aunque el problema continúe, nosotros al sentirnos mejor, lo vamos viendo con otros ojos. Y es algo maravilloso, mi hermano, porque nos damos cuenta de cómo nuestra alma va siendo liberada de esas pesadas cadenas. Por esto es que les exhorto a que la próxima vez que nos sintamos desesperados, oremos para que nuestro Dios, en su infinita misericordia, envíe a sus ángeles consoladores a nuestro auxilio. Y así todos podremos sentir cómo ellos nos consuelan y van secando nuestras lágrimas. Amén. Continuamos leyendo.
Mientras estaba dedicado a sus deberes, Moisés vio una zarza cuyo tronco, ramas y follaje ardía, pero no se consumía. Se acercó para ver esta maravilla y una voz se dirigió a él desde las llamas. Era la voz de Dios. Era aquel que en tiempos pasados se había revelado a los padres como el ángel del pacto. Moisés se estremeció de terror al escuchar al Señor mencionar su nombre. Con labios trémulos respondió: heme aquí. Se le amonestó entonces a no acercarse a su creador con una familiaridad indebida. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Mis hermanos, aquí hay otro hecho importante en la vida de Moisés. Es el evento de la zarza ardiendo. ¿Se recuerdan que hay hasta un corito que habla de esa zarza, de este evento? Si quisieran hacérnoslo recordar, por favor, si pudieran poner un poquito de ese corito. En la Biblia hay muchas historias extraordinarias y esta es una de ellas que se las quiero cantar. Allá en el monte Oreb la zarza ardía, allá en el monte Oreb la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía, quería saber. Oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Ay, mis hermanos, cuántos gratos recuerdos. A mí, en lo particular, me recuerda a mi niñez, cuando íbamos a la iglesia y escuchábamos todos estos coritos, sobre todo cuando iba a empezar la sociedad de jóvenes o los sábados a primera hora de la mañana, antes de que comenzara el culto, escucháramos esos coritos y por un momento nos remontamos a esa época en la que éramos felices y nosotros no lo sabíamos. Si nos pasara algo así, de ver esta matica ardiendo sin consumirse, ¿qué haríamos? Primero, ver cómo una planta arde sin consumir. Y en segundo, que saliera una voz, y no cualquier voz, mis hermanos, sino una que él reconoció de inmediato como la voz de Dios. Qué gran privilegio. Continuamos leyendo. Si alguien quiere opinar algo hasta este momento, seguimos leyendo. Con su esposa y sus hijos, Moisés emprendió el viaje hacia Egipto. Mientras se alejaba a Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirle inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y, cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión con su hijo menor. No había cumplido con la condición que podía dar a su hijo el derecho a recibir la bendición del pacto de Dios con Israel. Séfora, temiendo que su esposo fuera muerto, realizó ella misma el rito y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha en su misión ante Faraón. Moisés iba a exponerse a un gran peligro. Su vida podía conservarse solo
mediante la protección de los santos ángeles, pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían escuchar. Ya vemos, mis hermanos, que después de este acontecimiento, Moisés, su esposa y sus hijos emprendieron el viaje para Egipto. Pero pasó que Moisés se dio cuenta de que el Señor no estaba contento con él, porque no había circuncidado a su hijo menor. Recuerden que esto estaba contemplado en el mandato de Dios y era de bendición para el niño. Séfora, la esposa de Moisés, temiendo por la vida de su esposo, realizó ella misma la circuncisión y así pudieron continuar el viaje con la bendición de Dios. Mis hermanos, y quiero leerles nuevamente lo siguiente. Pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían escucharlo. Entonces, yo les pregunto, si todos los que estamos aquí presentes sabemos cuál es nuestro deber, pero muchas veces, sabiendo lo que nos corresponde hacer, no lo hacemos por cualquier razón. Y aquí viene la pregunta. ¿Creen ustedes que Dios podrá escuchar nuestras oraciones? Y una pregunta más. Cuando estemos amenazados por algún peligro e imploremos su ayuda, ¿creen ustedes que los ángeles guardianes podrán escuchar nuestra voz pidiendo ayuda? ¿Quién me responde esta pregunta? ¿Alguno hace su valentía y me la responde? Mis hermanos, lamentablemente, si no llevamos a cabo, si no tratamos de cumplir lo más que podamos, porque ustedes saben que tenemos una férrea lucha con la carne, y no hacemos la voluntad de Dios y Él ve en nuestros corazones la plena convicción de que queremos hacerlo, Él no va a escuchar nuestras oraciones. Y por eso es que a veces decimos, pero yo me canso de orarle a Dios, pero yo le oro a Dios todos los días, pero yo ayuno, pero yo hago el bien, pero yo doy la limosna, yo doy el diezmo y mis oraciones no son escuchadas. Entonces tenemos que revisarnos a nosotros mismos, tenemos que hacer una introspectiva de nuestro ser y preguntarnos qué es lo que no estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque algo debemos estar haciendo mal, porque nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Y nos cansamos de orar, pero es que no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, tenemos que meditar en esto, mis hermanos, porque si nosotros queremos que las oraciones sean escuchadas, nosotros tenemos primero que cumplir con nuestro deber para después poder pedir. Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que a veces hay hermanos que tienen una oración mecánica. Esa oración mecánica es repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces realmente ya, y a veces cuando oramos, si yo llego a tu casa y yo toco la puerta, yo debo de esperar que tú me abras y que tú me recibas. Entonces yo te digo qué yo necesito. Pero muchas veces oramos y ahí mismo nos paramos y por ahí mismo nos vamos. Pero usted no esperó la respuesta. Usted se fue de una vez. ¿Eh? Y hay muchos factores que realmente ocurre esos casos, que realmente nosotros no recibimos lo que estamos pidiendo, porque a veces también pedimos hasta mal y Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, esos factores realmente ocurren en eso. Entonces, lo importante es que antes de usted orar, debe de comentarse en la mano del Señor. Y porque usted va a tener un encuentro con él, usted se va a encontrar con él. Yo le voy a decir lo que yo necesito. Por eso que dice que la oración sin fe es vana. O sea, no va para ningún lado, no pasa ni siquiera del techo de su casa, porque realmente usted lo está haciendo por salir del paso, pero no es ahí que está el asunto. Y la única manera que nosotros podemos encontrarnos con Dios, con el Señor, es
cuando oramos, porque cuando oramos lo que hacemos es que realmente abrimos nuestros corazones y le pedimos a Dios con con ese anhelo de que realmente queremos que Él comprenda lo que yo estoy pasando. Porque no es que Dios no lo sabe, Él todo lo sabe, pero es necesario que haga una conexión entre Dios y un servidor. ¿En cuanto? Así mismo es, Miguel, y más aún porque a veces nosotros pedimos cosas que no nos convienen. Entonces, por más que nos cansemos de pedirla, no nos conviene y el Señor no nos las va a dar. Por ejemplo, nosotros lo que debemos es, Señor, que sea tu voluntad. Señor, bendice nuestros caminos para que nosotros nos demos cuenta de que aún sí estamos en los caminos de Dios. No por eso Dios nos va a dar algo que nos pueda perjudicar o traer más problemas en un futuro. Claro está, tenemos el libre albedrío, pero entonces, si Dios no quiere darnos lo que le estamos pidiendo, nos va a ir mal. Y entonces vamos a decir, pero Señor, pero tenemos que revisar qué es lo que pedimos también y ver si es factible y si nos va a convenir. Y de una u otra manera, claro que nos vamos a dar cuenta de que eso no nos conviene. Lo que pasa es que a veces lo queremos tanto que Dios nos complaca en algo que no leemos esas señales que nos están diciendo que por ahí no es el camino. Lamentablemente, mis hermanos. Y por eso debemos poner más atención. Estoy escuchando y pensando en lo que decía Miguel ahora, que nosotros no esperamos la respuesta de Dios. O sea, que nosotros oramos mecánicamente, dice él, y nos vamos por ahí mismo, ya oramos y ya. Entonces, ahí me llega la oración que todos hemos escuchado sobre la oración en la cual dice que es el acto de hablar con Dios como si fuera un amigo. Entonces, cuando tú hablas con tu amigo, tú le dices lo que le va a decir, te va de una vez sin escuchar y esperar la respuesta. Entonces, yo sé, yo sé que es así como él dice, oramos y acabamos y abul, por ahí mismo nos vamos. Pero cuando hablamos con un amigo, ¿cómo lo hacemos? Él habla, habla tú, habla él, hablo yo, hablo a él. Lo mismo debería hacer con Dios. Dios debe hablarnos, debemos esperar esa respuesta divina hacia nuestras vidas. Entonces luego me quedo pensando en lo que tú dices, que a veces pedimos mal y que por eso no recibimos. Pero hay pruebas en la Biblia de que a veces pidiendo mal Dios nos da lo que pedimos para que toma. El pueblo de Israel pidió carne en el desierto, carne, carne. Y Dios le mandó su carne. Sabía que le iba a ir mal con esa carne. Se enfermaron, murieron, pero Dios le dio lo que pidieron. O sea, pedir, como tú dices, es lo mejor. Señor, hágase tu voluntad y que sea tu voluntad. Esta es mi situación, este es mi problema, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Porque todo lo que tú me das es bueno y todo lo que tú pones en mi camino es bueno. O sea, pon lo que tú quieras. Es lo que entiendo por lo que has dicho en este momento. Y todo lo que el Señor nos da es con una bendición añadida. Porque yo decía a una persona que todos tus planes, y creo que lo he dicho aquí también, todos tus planes, que se pide primero la bendición de Dios para que puedan progresar y para que puedan ser de bienestar para ti. Porque si tú estás haciendo un plan sin la bendición de Dios y ese plan no te conviene, te va a ir muy mal. Aunque tú le hayas pedido la bendición de Dios y ya tú creas que con eso ya resolviste o ya cumpliste. No, entonces es como tú dices, Rodi, y como dijo Miguel, la oración debe ser como una especie de conversatorio entre Dios y tú, porque tú le estás diciendo lo que tú quieres. Entonces el Señor te va a responder, ya sea en tu corazón, por sueño o por vía de otra persona, que es lo más importante cuando Él sabrá.
porque yo misma me he dado cuenta de que hay oraciones que el Señor te la contesta right now. Yo tengo el testimonio de una oración que se contestó al otro día. Al otro día yo haberla pedido, esa oración fue contestada. Pero también hay otras oraciones que todavía estoy en espera. Entonces, Dios te va a contestar cuando sea el momento indicado para que se resuelva ese conflicto, ese problema, o para que te den esa bendición de algo que tú quisieras. Creo que voy a terminar con el último párrafo, ya van a ser las 9, que nos dice: habiendo recibido instrucciones de los ángeles, Aarón salió a recibir a su hermano, de quien había estado tanto tiempo separado. Se encontraron en las soledades del desierto, cerca de Horeb, del canto que acabamos de escuchar, del corito que acabamos de escuchar. Juntos hicieron el viaje a Egipto, y habiendo llegado a la tierra de Gosén, procedieron a reunir a los ancianos de Israel. Mis hermanos, qué glorioso. Estos dos hermanos fueron los encargados de interceder ante el faraón para liberar a los hijos de Israel. Satanás, sabiendo la misión de Moisés, quiso también hacer señales, falsificando o imitando las de Dios, tratando con esto de influir y destruir lo que Cristo pudiera hacer cuando Él viniera. Pero esto lo vamos a ver el próximo día. Lo que yo quiero resaltar es que estos dos hermanos se juntaron y a partir de ese día no volvieron a separarse jamás. Y ustedes verán el próximo día el desarrollo de esta hermosa historia, y más con las pinceladas que nuestra hermana Elena G. de White les coloca para hacerla más amplia, más interesante, y que nosotros podamos entender mejor las cosas que han pasado, mejor dicho, que pasaron, por las que hoy todavía teníamos preguntas o seguimos teniendo preguntas, pero ya las estamos contestando una a una con este interesante libro. Mis hermanos, será hasta una próxima ocasión. Esperamos que en esta noche de hoy tengan un sueño muy reparador y que Dios los visite a todos en sus sueños y les dé un beso con mucha bendición. Vamos a terminar con el canto que empezamos. Vamos a darle un segundito. Silbo apacible y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infiel, se aleja el mal. Siento un ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora,
la hora que Dios te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Si tú sientes algo apacible y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Muy buenas noches, mis hermanos. Espero tengan feliz resto de esta semana y nos vemos en el próximo curso. Buenas noches.